estamos de vuelta, queridos amigos, y es el momento de conversar con nuestra queridísima economista que nos acompaña todos los lunes. ¡Ay, perdón! Yo me estaba adelantando a nuestra Gabriela, sí, me estaba adelantando totalmente. A ver, ¿qué sorpresa me tiene, no, Carla? no, nada que ver. Nos vamos a conectar con Helen, que es difícil el apellido. Kouyon Diyan. Me preguntémosle a Helen. ¿Cómo estás, presidenta ejecutiva de FedeTour? Hola, Helen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Helen. Oye, te quería preguntar a ti mejor el apellido porque no lo supe. Sí, la primera pregunta obligada. ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo se pronuncia? Kouyon-yan. Queda igual. Kouyon-yan. Queda igual. Kouyon-yan. Ya. Helen, gracias por estar con nosotros. Queremos conversar contigo sobre lo que pasó el año 2022 y el verano del 2023 con respecto al verano y al turismo. ¿Cuál es la evaluación que ustedes finalmente sacaron? ¿Fue positiva? ¿Más de los que esperaban? ¿Mejor? ¿Cómo resultó? A ver, fue un verano distinto a los anteriores, donde obviamente estuvimos muy afectados, tú sabes, por la pandemia, virtualmente cerrado en los últimos años, con distinto comportamiento. Por un lado, lo positivo es que empezaron a volver los turistas extranjeros, porque ya todas las restricciones de entrada al país se vieron eliminadas ya a partir, yo diría, del mes de octubre del año pasado, entonces ya empezamos a recibir un turismo internacional y en el periodo, digamos, entre diciembre y marzo, más o menos nosotros creemos que van a haber llegado más de 1,5 millones de turistas extranjeros. Evidentemente no es lo mismo que recibíamos antes, pero es un número positivo, ya cambia un poco el ánimo en ese sentido. Y en el caso del turismo interno, que se refiere al desplazamiento de los chilenos por el país, nos encontramos con, en general, un movimiento que fue menor al año pasado, pero sí va creciendo respecto de los años prepandemia. ¿Y por qué eso? Porque también, acordémonos, el año pasado teníamos muchas restricciones para los chilenos para salir fuera de Chile, ¿no? Sí. Para salir y después para volver a entrar, había una serie de restricciones. Entonces, esto lo que significó es que muchos chilenos se quedaron en Chile, que no salieron, y eso hizo que el verano pasado, tuviéramos un movimiento de turismo interno bien interesante. Este verano lo que vimos es un cambio donde los chilenos sí podían salir fuera de Chile, entonces muchos chilenos salieron al extranjero y por tanto eso afectó en el turismo interno, digamos, manifestándose en un menor crecimiento respecto al año pasado. Pero eso es básicamente el diagnóstico general. ¿Sí? No, bueno, te iba a consultar porque hay distintos hechos que de una u otra forma han golpeado también la actividad turística, más allá de los incendios que afectaron a la zona centro-sur. También hemos visto hechos delictuales que de una u otra forma perjudican a la imagen que proyecta Chile hacia el extranjero sobre todo. Sin ir más lejos, recordemos el caso de los turistas cordobeses que fueron asaltados 2 veces en menos de 2 semanas, y eso de una u otra forma provoca un poquito de rechazo a la actividad turística. ¿Se ha resentido mucho el turismo producto de estas dificultades que hemos tenido? A ver, mira, para responderte bien esa pregunta habría que ver comparado con qué, ¿no? La situación de seguridad para nosotros, igual que como para cualquier chileno, ¿no?, que vivimos en este país, está llegando a límites que no habíamos tenido antes. Y obviamente el turismo, cuando no hay seguridad no funciona el turismo. Uno nunca va a viajar a un destino inseguro, eso es como una cosa, ¿no?, de sentido común. Yo te diría que los hechos de inseguridad que vivimos en el verano, que partieron con el ataque a este guía que en la base de armas por defender a los turistas, después algo que pasó menos noticioso, la muerte de un turista norteamericano en el centro de Santiago, los turistas argentinos que fueron asaltados 2 veces, y después ya lo que sucedió la semana pasada, ¿no?, con la balacera que vivimos en el aeropuerto, que es el lugar de entrada para los turistas al país. Entonces es una situación compleja que hay que atacar de manera inmediata, directa. Está afectando la llegada de turistas extranjeros de algunos países. Otros países todavía no se han informado, esto no ha llegado ahí de manera tan directa. Los países que más rápidamente se enteran de lo que nos está pasando a nosotros es evidentemente Norteamérica, Estados Unidos, Brasil, Argentina.
y esos países ya están levantando ciertas alertas, ciertas preguntas respecto a lo que está pasando en Chile y podría afectar nuestra llegada al turismo, la llegada de turistas extranjeros. Ahora, es una situación alarmante, preocupante y hay que abordarla con la mayor determinación, tanto a nivel del gobierno central, por ejemplo, para que atajemos lo que pasó en el aeropuerto la semana pasada, como también a nivel de los gobiernos comunales. Aquí es muy importante el trabajo de prevención que hagan los municipios turísticos, especialmente, por ejemplo, el caso de Valparaíso, el caso de Iquique, el caso de la propia ciudad de la alcaldía de Santiago. Ahí hay un trabajo de prevención que está dando resultados en algunos casos. Vimos ya Iquique este verano, se hizo un trabajo previo bastante positivo y eso inmediatamente dio tranquilidad a los turistas que llegaron en el verano allá. Digo, hay que ir trabajando tanto a nivel comunal como a nivel gobierno central. Ellen, yo te quiero hacer una pregunta que tiene más que ver con cómo ha cambiado el modo de las vacaciones en general, no solamente de los extranjeros, sino que del propio chileno. Porque siempre hemos sentido, o yo recuerdo que siempre uno dice, no, mejor salir que quedarnos en Chile, porque salir es más barato que vacacionar en Chile, nosotros los chilenos, ¿cierto? De hecho, los paquetes turísticos, bueno, fueron una gran incidencia en los niveles, en los índices económicos que salieron ahora positivos, ¿cierto? Que decían que tanto los viajes como los paquetes turísticos habían bajado de precio y estaban bastante, de hecho, están mucho más baratos también para viajar. Pero también hay una situación que tenía que ver con que el vacacionante se iba hacia un lugar, pero no gastaba tanto. Sino que más bien llevaba sus cosas. Entonces, en ese punto me gustaría hacerte una pregunta, si ustedes se dieron cuenta o realmente se refleja un cambio del modo de vacacionar, en el cual hay más ahorro, menos gasto. Mira, yo te diría que hay cambios en la forma, la conducta del consumidor. Yo diría que hay algunos que estamos empezando a visibilizar que tienen que ver con el comportamiento un poco post pandemia, ¿no? O sea, ese turista esa persona, tanto nacional como extranjero, que, por ejemplo, decide no postergar más los viajes o ese viaje soñado porque ya no sabes qué va a pasar a futuro, entonces tengo que tomarlo ahora. El combinar teletrabajo con vacaciones y poder escaparme, digamos, a un destino un jueves en la noche y quedarme hasta el martes y teletrabajar el viernes y el lunes. Ese tipo de comportamientos están cambiando tanto a nivel nacional como internacional. Y eso es una tendencia que yo creo que en general son todas tendencias bien positivas para el turismo. Ahora, en general, en lo que se refiere como al comportamiento del chileno, tenemos que entender, por ejemplo, y eso no ha cambiado nada ni con la pandemia, es que los chilenos, cuando viajamos dentro del país, en el caso de más del 70% nos quedamos en casas de familiares y amigos. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque en el fondo no consumimos productos turísticos, no nos quedamos en un alojamiento turístico. ¿Cuál es la ventaja del turista extranjero? Que ellos sí toman alojamiento turístico, restaurantes, tours, transporte, etcétera. O sea, ocupan toda la cadena de valor del turismo, por eso es tan valorado el turista extranjero. El turista nacional es muy valioso porque obviamente nos va ayudando a llenar la economía turística, pero tiene este comportamiento que es más como de no tanto gasto en el turismo. Y dicho eso, también ocurre al salir afuera. Esto también es una conducta que se da a nivel de turismo interno en todos los países, ¿no? Entonces, respecto al tema del precio, yo creo que hay mi reflexión que siempre he hecho, porque siempre existe esta cosa, ¿no?, que Chile es más caro, etcétera, es que también tiene que ver con la disponibilidad que nosotros tenemos a gastar más o menos según donde vamos, ¿no? Los chilenos tenemos una cosa bien aspiracional de querer salir afuera y por ende estamos dispuestos a pagar un poco más y le damos más valor a eso y consideramos que la relación precio-calidad es una mejor oferta que la que tenemos aquí en Chile. Y eso a veces no es tan así. Yo diría que en Chile hoy día existen ofertas muy, muy atractivas. Hay que saber cotizar, por cierto. Hay que, obviamente, cotizar antes de salir. No llegar a un lugar sin haber hecho una reserva, sin haber hecho vitrineado, entre comillas. Pero en general hay hoy día disponibilidad de ofertas para todos los públicos. Sí, ahora, justamente apuntando a eso, porque ¿cómo estuvo la oferta durante este verano 2023? Considerando que luego de 2 años de pandemia
hay una gran cantidad de emprendimientos vinculados al área turística que tuvieron que cerrar porque no podían seguir sustentándose. ¿Nos perjudicó mucho? ¿Cerraron muchos hoteles, por ejemplo, en estos 2 años? Bueno, el número que se maneja, digamos, hoy día es que 15.000 empresas, 15.000 de un universo más o menos de unas 150.000 empresas, dejaron de existir, ya sea porque quebraron, cerraron, etcétera. Y eso evidentemente produce un impacto en la oferta porque hay menor oferta, ¿no? Eso es una realidad. Esperamos que la mayoría de esos emprendedores que quedaron ahí puedan volver a retomar, volver a reemprender y recuperar esa oferta. Eso es una realidad que ocurrió, que también afectó mucho el empleo. Estamos recién recuperando ese empleo que generaba el turismo en la prepandemia. Estamos todavía como 30.000 personas por debajo de lo que eran los números anteriores, pero ha ido mejorando, ha ido avanzando. Eso obviamente influye en la oferta, pero yo te diría que este verano una de las cosas que influyó mucho y que tiene mucho que ver con el turismo interno, por los destinos que se trataba, fue el tema de los incendios en febrero. Los incendios forestales tuvieron un impacto directo en la llegada de turistas nacionales, sobre todo a destinos que están en la región del Maule, la región del Biobío, digamos en distintos puntos, incluso hasta en la región de la Araucanía, en la parte norte, porque mucha gente, no solamente por la afectación que tenía a nivel de afectación directa, mucha gente no quiso ir a esa zona por la posibilidad de que le pudiera alcanzar un incendio. Absolutamente. Ele, para terminar, hacerte la última pregunta y agradecerte, por supuesto, por haber compartido con nosotros. Una pregunta más feliz. ¿Para qué se preparan ahora? ¿Cuál es la temporada que viene? Me imagino que para nosotros, bueno, es Semana Santa. Efectivamente, Semana Santa es lo que viene. Yo creo que hoy día tenemos que tratar de ayudar a los destinos que fueron afectados por los incendios forestales en el mes de febrero, estas zonas como te indico, y ojalá podamos hacer como entre comillas un turismo con sentido y tratar de ir a esos territorios, a esas zonas y apoyarlos con nuestra demanda, y efectivamente pensando en lo que es la Semana Santa, las vacaciones de invierno, los distintos feriados que van a haber durante el año que nos van a dar estos fines de semana largos. Y también ir de a poco recuperándonos respecto a lo que es el turismo receptivo, la llegada de turistas extranjeros, que facilitemos la llegada de turistas extranjeros, y nosotros tenemos la expectativa, por lo menos desde FEDETUR, de que ya de aquí al último trimestre de este año vamos a estar recuperando los niveles de la prepandemia en lo que se refiere a la llegada de turistas extranjeros. Así que es una mirada positiva que tenemos del futuro. Fantástico. Ellen Kuyumyam. Kuyumyam, ahí está. Presidenta ejecutiva de FEDETUR, te queremos agradecer por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo gigante y que sea un muy buen año para lo turístico en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Oye, bueno, después de esta entrevista tan entretenida, fíjate que me dio hambre. Yo sabía, yo también tengo hambre. Y al toque se me ocurre una idea, Marito. A ver. Porque siempre te pregunto, yo te digo, tú te imaginas, le pregunto a los niños, ¿se imaginan dónde comen, por ejemplo, los villanos de tu película favorita? ¿Dónde come los héroes de tu película favorita? ¿Dónde come Superman? Comen en un restaurante temático y yo te tengo la respuesta para disfrutar de ellos. Un restaurante temático hecho para aquellos amantes y fanáticos del mundo de los superhéroes y villanos, con preparaciones que te harán vivir una experiencia única en tu paladar. Disfruta de todo el sabor y experiencia que Comics Burger tiene para ti. Ubicados en Avenida Providencia 2216, local 5P. Recuerden las subidas por las escaleras, así que no se confundan cuando lleguen por ahí. Y pregunten por Comics Burger y se parte de vivir la experiencia probando la comida de tus héroes y villanos favoritos. Muy bien. Qué rico. Me convenció. Y esos colores, Dios mío. Qué rico. Qué cosa más rica. Sí. Me encanta Comics Burger. Maravilloso. Bueno, después de estas maravillosas imágenes de Comics Burger, que nos dio un hambre terrible, por supuesto, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Espérenos que ya volvemos con más.